Hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy domingo 4 de diciembre estamos reunidos para tener el culto familiar de nuestra iglesia Vida en Cristo, ¿sí? Y entonces vamos a empezar leyendo el libro de Filipenses, el capítulo 2, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, los versos del 5 al 11, ¿sí? Entonces ustedes y yo vamos a leer juntos la palabra del Señor. Muy bien, el Señor dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Señor añada su bendición, ¿sí? Vamos a decirles bienvenidos también, pero antes vamos a orar. Vamos a buscar la presencia de nuestro Dios esta mañana, ¿sí? Oremos. Padre, te agradecemos porque podemos reunirnos mediante esta tecnología para estar juntos a pesar de las distancias. Te rogamos que los hermanos que están virtualmente y los hermanos que están presencialmente también podamos juntarnos y tener un culto a tu nombre, esperando que tú lo recibas de buen agrado, Señor. Padre, cuida de tus hijos, de cada uno de ellos, Señor. Cuida de nuestro país. Tú, Señor, sé con nuestras autoridades. Estas cosas te imploramos, sabiendo que nos escuchas. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Así que estamos bienvenidos a este culto, ¿cierto? Pero vamos a alabar a nuestro Dios, que es el invitado especial. Dice, alabanzas al Rey. Así que todos juntémonos cantando este coro. Postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerte postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así, y en humilde pesebre allí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción.
pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Emmanuel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Emmanuel. Hermanos, hoy hemos venido a alabar a nuestro Dios, como dice el canto. ¿Por qué? Porque ha nacido el Señor, ¿sí? Ha nacido y ha ido a la cruz para salvarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a dejar con ustedes a nuestro hermano Dante Rengifo. Él tiene las noticias de esta semana. Adelante, Dante. Buenos días, hermanos de la Iglesia de Cristo. En esta oportunidad yo seré el encargado de brindarles los anuncios de esta semana, comenzando por los cumpleaños. El 8 de diciembre, Alberto Pérez, José Lincay, está cumpliendo un año más de vida. De igual manera, el día 9, Marlene Fano, de Huánuco, La Unión, también está cumpliendo un año más de vida. De las felicitaciones, hermanos. Y también el mismo día se cumple un año más del aniversario de matrimonio de nuestro hermano Juan Inocencio y Eunice Rojas. El día 10 tenemos 3 cumpleaños. Elcia Risueña Marreros está también cumpliendo un año más de vida, de igual manera que Alexander Ratifo Ramírez y Douglas Hidalgo. Desde acá a todos los mencionados, muchas bendiciones y muchas felicitaciones, ¿no? Cumpliendo un año más de vida. En el caso de nuestro hermano Juan Inocencio y Eunice Rojas, un año más, ¿no? De este aniversario de matrimonio, este sagrado compromiso. Ahora sí quiero proseguir con los anuncios de las actividades de nuestra iglesia. Primero, el culto familiar, que hay 2 modalidades, el que se da de manera presencial, que son los domingos a las 10:30 de la mañana en el Girón Centenario 1335, en Breña, a una cuadra de la avenida Tino María. El culto familiar virtual, que se da los domingos a las 11 de la mañana vía Facebook y YouTube. Continuando, los estudios bíblicos, que serán los miércoles a las 7 de la noche, conociendo al profeta Jeremías, a cargo del pastor Juan Inocencio, y el ministerio juvenil, que se reúne los días sábados a las 5 de la tarde vía Zoom. Quiero continuar también con los que serán los cultos de celebración de esta bonita época, ¿no? del año, la Navidad. Primero con el culto de celebración navideña, que se dará el día miércoles 14 de diciembre a las 6:30 de la noche en la avenida Francisco Lazo, 1954, en Lince, a una cuadra y media de la municipalidad de Lince, en la casa de la familia Cosúñez. También quiero continuar con la celebración navideña. Nosotros con la Iglesia Evangélica de Cristo, el domingo 18 de diciembre a las 3 de la tarde, estaremos celebrando la Navidad con los niños del programa Mirador Verde de Huaycán. Los hermanos que quisieran colaborar con regalos para los niños, los manetones y sumarse a esta iniciativa, pueden hacerlo contactándose con alguno de nosotros. Llevaremos alegría y un mensaje de esperanza para los niños de las zonas altas de Huaycán. Y por último, el culto de acción de gracias, que se dará el miércoles 28 de diciembre a las 6:30 de la noche en el local de la iglesia Girón Centenarios 1335, en Breña, como referencia a una cuadra de la avenida Tino María. Bueno, hermanos, estos han sido los anuncios en esta oportunidad. Muchas gracias.
Gracias, Dante, por las noticias y los saludos de parte de la iglesia, y agradecemos a Dante por participar en el culto familiar. Él es miembro del Ministerio Juvenil, así que saludamos a los chicos del Ministerio Juvenil, saludamos a sus padres, a Blanca y Alexander también. Muy bien, vamos a tener la predicación sobre lo que significa esa celebración de la venida del Señor Jesús. Sí, el pastor estará a cargo de esta predicación. Pero antes vamos a cantar un himno con música judía, probablemente. Dice: "O ven, Rey Emanuel". Oh ven, Rey Emanuel, rescata ya Israel, que llora en su desolación y espera su liberación. Vendrá, Rey Emanuel, rescata ya Israel. Sabiduría celestial al mundo hoy ven a morar. Corrígenos y haznos ver en ti lo que podemos ser. Vendrá, Rey Emanuel, alégrate, oh Israel. Anhelo de los pueblos, ven, en ti podremos paz tener. De crueles guerras líbranos y reina el soberano Dios. Vendrá, Rey Emanuel, alégrate, oh Israel. Ven tú, oh Hijo de David, tu trono establece aquí. Destruye el poder del mal, visítanos, Rey celestial. Vendrá, Rey Emanuel, alégrate, oh Israel. Vendrá, hermanos. Entonces hay alegría de que el Señor va a venir pronto. Y si el Señor va a venir pronto, debemos esperar, ¿sí? Está el pastor Juan con nosotros. Él tiene la predicación de esta mañana. Adelante, pastor. Muchas gracias, Benjamín. Estamos contentos como iglesia
de encontrarnos una semana más en estos espacios de edificación, de alabanza al Señor. Y como Iglesia Evangélica Vida en Cristo, nos gozamos semana a semana de disponer de este espacio para dar gloria a Dios. Ahora vamos a tener un tiempo de encuentro con la palabra y vamos a orar. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos que nos permites disponer de este tiempo para recibir tu palabra. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestra mente, toque toda nuestra vida, Señor, y ayúdanos a caminar siempre en obediencia a tu palabra. Bendice a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como ustedes son conscientes, estamos empezando esta semana el último mes de diciembre y el último mes de este año. Y vamos a tener este mes una serie de predicaciones sobre la celebración navideña. ¿Cuál es el sentido de la celebración navideña? El tema que vamos a desarrollar es la Navidad, un mensaje de esperanza. Y como personas necesitamos aferrarnos a la esperanza que Dios nos da en su palabra. Vamos a estar meditando en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, recomendamos a todos ustedes que en estos días, cada semana, estemos meditando en casa sobre el capítulo 1 y el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. El tema que vamos a tener esta mañana tiene por título El anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a considerar esta mañana, el anuncio del nacimiento de Jesús. El texto bíblico que vamos a dar lectura y vamos a meditar se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 26 al 38. Abramos nuestras Biblias entonces para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Leamos, hermanos, dice la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta es la lectura bíblica, queridos hermanos, que estaremos meditando esta mañana. Nos preguntamos, ¿cómo fue el anuncio del nacimiento de Jesús a la luz de esta lectura que hemos dado del Evangelio de Lucas? En primer lugar, Lucas aquí precisó el tiempo y el lugar
donde se anunció el nacimiento de Jesús. El tiempo y el lugar. Lucas 1:26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces, el primer dato que tenemos aquí se refiere al tiempo en que nacería Jesús. Precisamente, lo primero que nos dice Lucas es que el nacimiento de Jesús tenemos que verlo en ese marco cronológico, ¿no? Tenemos que verlo en el tiempo. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Al sexto mes. ¿Y al sexto mes de qué nos preguntamos? ¿No? Al sexto mes. Entonces, ¿a qué se refiere? Lucas aquí está tomando como referencia la fecha del embarazo de Elizabeth, que era la prima de María. Y esto está registrado en Lucas capítulo 1, versículo 24. Lucas 1:24 dice: después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Entonces, fíjense cómo Lucas empieza a contar el tiempo a partir de la concepción de Elizabeth. El asunto es que no sabemos exactamente la fecha de embarazo de Elizabeth. Entonces, no podemos saber con precisión cuándo exactamente nació Jesús. No sabemos el mes, no sabemos el día, no sabemos la hora exacta en que nació Jesús. Pero lo que sí sabemos es que Jesús nació probablemente 5 o 6 meses después que su primo Juan el Bautista. El ministerio de Juan siempre en los evangelios va a preceder al ministerio de Jesús. Entonces, fíjense, este es el primer dato, ¿no? Y nos preguntamos, ¿y por qué celebramos el 24 de diciembre la Navidad? ¿No? Esta es una fecha simbólica. Es una fecha simbólica. No es que el 24 de diciembre nació Jesús. No, es una fecha referencial. Entonces, tomemos ese día como una fecha donde celebramos en honor al nacimiento de Jesús. Y no hay una fecha precisa en los evangelios, en la Biblia, que nos indique tal es el día. En primer lugar, entonces, el evangelista ubica el nacimiento de Jesús en el marco del tiempo. El segundo dato que nos da el evangelista Lucas se refiere ahora al lugar en que nació. Entonces nos ubicó en la fecha, ahora nos ubica en el lugar. El tiempo y el espacio son los dos parámetros en los cuales Lucas ubica el nacimiento de Jesús. Lucas 1:26 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí tenemos el lugar. Entonces nos está diciendo que estos acontecimientos suceden en Nazaret. Nazaret era una pequeña aldea insignificante, un lugar insignificante que estaba situado aproximadamente a 26 kilómetros al sudoeste del lago de Galilea. Galilea era la región que estaba ubicada en el norte de Palestina. Galilea era una región rural muy atrasada, marginada y que era despreciada por la población que vivía en el sur de Palestina. Es decir, los que vivían en Judá menospreciaban a los que vivían en Galilea. Y Jesús, se anuncia el nacimiento de Jesús en esa aldea de Nazaret donde vivía María y José. La narración anterior, cuando nosotros comparamos este texto que estamos estudiando, estamos meditando, lo comparamos con la narración anterior del Evangelio de Lucas, nos encontramos con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Es decir, en Lucas 1, capítulo 1, versículo 5 al 25, nos habla de otro anuncio, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, ellos vivían en Judea. Ellos vivían en Judea
al sur de Palestina. Es decir, fíjense, aquí nos habla de dos anuncios. El anuncio de Juan el Bautista, que es en Judea, ¿no? Sus padres viven allí, en la zona donde hay muchos privilegios, Jerusalén. Su padre trabajaba en el templo porque era un sacerdote, el epicentro de la vida de toda Palestina. Allí acontece primero el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Luego, el autor bíblico traslada las escenas ahora a Galilea, a la zona norte, a la zona pobre, a la zona excluida, a la zona marginada, y en ese lugar se anuncia el nacimiento de Jesús. Los dos escenarios, ¿no? Esos dos escenarios son muy importantes en la vida de Jesús. Y cuando vemos esto, entonces podemos decir que el nacimiento de Jesús aconteció en una aldea pobre, en una aldea marginal, en una aldea olvidada, y este dato nos hace ver que Dios, en un mundo donde hay tanta exclusión, donde hay tantas diferencias, en un mundo marcado por estas situaciones de unos que tienen mucho en el sur y otros que casi no tienen nada en el norte, en medio de esa realidad encontramos a un Dios que se manifiesta para decirnos que Dios no excluye a las personas. Ante el Dios que nos habla del Evangelio de salvación, nosotros tenemos a un Dios que nos da la bienvenida a todos. Todos somos bienvenidos, sobre todo aquellos que están más excluidos de la sociedad. Esto es lo primero que encontramos, el primer dato. En segundo lugar, Lucas, en este texto que hemos dado lectura, nos habla de los protagonistas de esta historia. Y esto lo podemos ver en Lucas 1, que estamos meditando, del versículo 27 al 33, se nos habla de los protagonistas. El autor bíblico dice que el ángel Gabriel se acerca a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este texto que hemos dado lectura ahora, en este segundo momento que estamos analizando, nos encontramos que la palabra aquí nos habla de los protagonistas de esta historia, los protagonistas principales. Primero, Lucas aquí nos habla acerca del protagonismo de los padres. Fíjense, del versículo 27 al versículo 31, la primera parte nos habla cuál es el protagonismo de los padres. ¿Qué nos dice Lucas acerca de los padres de Jesús? Lucas nos dice primero que su mamá era una persona muy joven, ¿no? Lucas presenta aquí a la persona que va a ser la mamá de Jesús como una virgen y dice que el nombre de la virgen era María. Y esto nos lleva al primer siglo, ¿no? Nos lleva al primer siglo. Las jóvenes judías en el primer siglo, cuando cumplían 12 años, entraban a una etapa decisiva de su vida. Se las consideraba ya personas responsables y podían ser concedidas en matrimonio. En la Palestina del primer siglo, estas jóvenes se casaban aproximadamente entre los 12 y 14 años. Era la etapa donde las personas se casaban. Entonces, ¿qué nos está diciendo el autor bíblico? Aquí vemos que Dios elige para una misión muy importante a una joven adolescente.
Dios no menospreció la edad de María, una edad tan tierna, con falta de mucha experiencia en la vida, pero Dios no la excluyó. Esto significa que desde que tomamos conciencia en la vida, podemos servir a Dios. A veces nos preguntamos, no, ya más adelante yo voy a servir a Dios cuando estamos empezando en la vida. Y aquí Dios nos dice, no, todos podemos servir al Señor. No menosprecies tu edad. No digas, me falta experiencia, yo no conozco, yo todavía no sé. No. Si te pones en las manos de Dios y si tienes esa disponibilidad de servir al Señor, Dios te va a tomar en cuenta como tomó en cuenta a María. Lo único que requerimos entonces es tener voluntad para servir al Señor. Y esta mañana tenemos que preguntarnos, ¿tenemos voluntad para servir al Señor? Puede que seamos adolescentes, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos mayores. Y tenemos que preguntarnos en la vida, ¿tengo voluntad de servir al Señor? Que Dios obre en nuestros corazones y el Espíritu de Dios siembre en nosotros ese sentir como puso en el corazón de María. Servir al Señor toda nuestra vida. Este es el primer elemento que aquí encontramos sobre el protagonismo de los padres. El segundo elemento que nos menciona Lucas es que ambos, nos dice, estaban comprometidos en matrimonio, ¿no? Y a veces cuando hablamos del matrimonio decimos, no, ya cuando uno es soltero puede servir al Señor, y cuando ya uno ya está en matrimonio ya se nos complica la vida, ya hay más responsabilidades. ¿Qué nos dice el Evangelio sobre esta experiencia? Fíjense en el versículo 27, dice, el ángel se acercó a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Según la cultura judía, en el primer siglo, esta era una práctica habitual. María estaba comprometida en matrimonio a José. Era un compromiso de matrimonio. Esta promesa de matrimonio ya era un acto jurídico muy importante. En el desposorio se entregaba de manera total o de manera parcial el precio por el matrimonio, por la esposa. Es decir, había una indemnización que el novio pagaba al suegro. Eso ya había acontecido, nos dice, porque estaba comprometida María en matrimonio con José. De esta manera, el novio adquiría el derecho de propiedad sobre la joven. Así era la cultura en esa época. Hoy en día vivimos en un mundo diferente, completamente diferente. Pero así era en el primer siglo. Entonces, en este periodo de desposorio, por razones de edad o para considerar los preparativos del matrimonio, la novia todavía continuaba bajo la autoridad de sus padres, pero jurídicamente ya se la consideraba casada. Entonces, no es que como en nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces dicen, no, estamos de novio y después las cosas se acaban de un momento a otro y uno vive a veces una situación de inestabilidad permanente en este aspecto de la vida. En el mundo antiguo no era así. Había un compromiso y ese compromiso se honraba. Salvando estas tremendas distancias culturales, hoy en día entonces diríamos que ellos eran novios, estaban comprometidos seriamente en matrimonio, estaban comprometidos. Y aquí vemos que Dios se acerca a personas así, que están proyectando su vida a futuro, que tienen tremendos planes para el futuro. Y Dios obra a través de estas personas. Aquí nos encontramos con personas que nos dicen, ¿sabes qué? Yo tengo mis planes, yo voy a lograr primero mis planes y los planes de Dios algún día. No. Aquí son personas con proyectos, con futuro, pero dispuestos a servir al Señor. Entonces nunca nuestros proyectos, nuestros planes pueden ser un obstáculo para servir al Señor. Ambos aspectos podemos impulsar en nuestra vida. Nuestros proyectos personales, las cosas que soñamos para el futuro, junto con eso, nuestro amor
y nuestro servicio al Señor. En tercer lugar, aquí vemos que Lucas también nos dice que el ángel vino a comunicar un mensaje de gracia, que la gracia de Dios se manifiesta en la vida de los padres. Fíjense, dice el versículo 28 al 31. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Fíjense, recordemos primero que María, por ser de Galilea, era una persona provinciana, era una persona pobre, era una persona campesina, era una persona que estaba excluida socialmente. Además, por ser joven y por ser mujer, estaba doblemente excluida. En el primer siglo, ella pertenecía a la población marginal de Palestina, que además estaba sometida bajo el yugo del Imperio Romano. Este texto que estamos leyendo de Lucas, capítulo 1, del 28 al 31, entonces nos está diciendo que el ángel Gabriel sorprendió a María con un saludo de mucho honor. Ella se asustó, pero el ángel le comunicó un mensaje muy importante de parte de Dios. ¿Qué le dijo el ángel? Le dijo: has hallado gracia delante de Dios. La gracia no es una respuesta a una iniciativa humana. La gracia es una iniciativa exclusiva y soberana de Dios. Es decir, Dios toma la iniciativa. Esa es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, vemos en este texto, que se manifestó, como dice el versículo 28, cuando el ángel visitó a María. María no solicitó, no le dijo: Dios, visítame. No, el ángel viene de parte de Dios. Por pura gracia se acerca. Y dice el texto: se acercó el ángel en donde ella estaba. Dios tomó esa iniciativa. La gracia de Dios se manifestó. En segundo lugar, fíjense cómo la gracia de Dios vemos también que se manifiesta en estas palabras que encontramos en el versículo 28, cuando el ángel saludó a María con palabras hermosas de afirmación. ¿Qué le dijo? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es decir, la gracia de Dios se manifiesta de esta manera tan hermosa, con palabras que te reconfortan, que te afirman, que te reconocen. Y qué bueno es cuando reconocemos ese actuar de Dios a favor de nosotros. La gracia de Dios también se manifestó, según vemos en el versículo 30, cuando el ángel le llamó por su propio nombre. Le dijo: María, le dijo. Una manera tan personal, una manera tan directa de acercarse al ser humano. Dios, por su gracia, se acerca a cada uno de nosotros de manera muy personal. La gracia de Dios también vemos en este texto que se manifiesta, como encontramos en el versículo 30, cuando el ángel animó a María diciéndole: no temas, no temas. Qué importante es recibir eso cuando a veces estamos afrontando situaciones de dificultades, de angustias, de temores, de incertidumbres, y recibimos una palabra de Dios que nos anima, que nos fortalece. Allí estaba presente la gracia de Dios. La gracia de Dios también podemos ver en el versículo 31, cuando el ángel le dijo a María que ella había sido elegida para ser parte de una misión importantísima que Dios tenía con toda la humanidad. Esa misión redentora de la humanidad. Y a María le encarga una tarea importante: concebir y dar a luz al Hijo de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo
y llamará su nombre Jesús. Toda esa expresión de la gracia de Dios. Recordemos eso. Qué importante en nuestra vida, en este protagonismo de los personajes, ver la presencia de la gracia de Dios en la familia. Y tenemos que preguntarnos también nosotros, ¿cómo hoy en día se manifiesta la gracia de Dios? ¿Reconocemos la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia? ¿De qué manera Dios está expresando esa ternura, ese amor por nosotros? En segundo lugar, cuando aquí el texto bíblico nos habla de los protagonistas, también nos habla del protagonismo del Hijo de Dios. Fíjense, versículo 31, la parte final, al versículo 33. Dice, ahora, luego de mirar a los padres, ahora el texto mira al Hijo. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. ¿Qué nos dice ahora Lucas respecto al Hijo? Primero, nos dice que Jesús aquí es presentado como el Hijo encarnado de Dios, que viene a salvar a la humanidad. Lucas, desde un principio, nos presenta al Hijo, a Jesús, como aquel que viene a salvar a la humanidad. ¿Dónde encontramos eso? En el versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El Evangelio de Juan, cuando nos habla del nacimiento de Jesús, habla de la encarnación del Hijo de Dios. Dice, y aquel verbo, esto está en Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, los evangelios nos presentan el nacimiento de Jesús como la encarnación del Hijo de Dios. El Evangelio de Mateo complementa esta idea, enfatiza la dimensión salvadora del Hijo de Dios. Dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Como esta versión de Lucas que nos habla y dice que el Hijo se va a llamar Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Jesús significa Jehová Dios te salva. Es decir, el ángel desde un principio encomienda este protagonismo al Hijo. ¿Cuál es la misión por la cual el Hijo de Dios viene a la humanidad? Es para salvarnos de la esclavitud del pecado. Jehová Dios te salva. Eso significa Jesús. Entonces, el protagonismo de Jesús en la Navidad implica anunciar el mensaje de este Jesús que viene a salvar a toda la humanidad. Eso tenemos que anunciar nosotros. También nos dice este texto que Jesús es presentado aquí como grande y sería reconocido como Hijo del Altísimo. Esto dice el versículo 32. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aquí cuando habla Hijo del Altísimo, está hablando de la naturaleza de Jesús el Mesías. Altísimo es un título de Dios que afirma su autoridad y su poder sobre el mundo entero. Altísimo, el Señor, Jesús es grande, Jesús es todopoderoso. Para Él no hay nada que sea imposible. Jesús es el Hijo del Altísimo. Entonces, cuando celebramos la Navidad, tenemos que recordar ese protagonismo de Jesús. Tenemos que anunciar el mensaje de Jesús. Jesús tiene poder. Jesús es todopoderoso para cambiar y transformar la vida de las personas. Tenemos que ponernos en las manos del Hijo del Altísimo. Y en tercer lugar, Jesús es presentado como el Rey de Reyes. Fíjense, el versículo 32, la parte
final hasta el 33 dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí se habla de Jesús como el Mesías que será entronizado. El reino de Jesús no tendrá fin. Cuando celebramos la Navidad tenemos que recordar el reino de Dios, que Dios ha venido y se ha encarnado en la humanidad para salvarnos. Y el Cristo a quien nosotros celebramos en Navidad es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente, este texto que hemos dado lectura en Lucas nos habla de una mujer extraordinaria que es María. Fíjense, versículo 34 al 38 resalta estas virtudes importantes de María. ¿Cuáles son las virtudes que resalta el texto bíblico? Hay 3 cosas extraordinarias en la vida de María. Lo primero, María es una mujer llena del Espíritu Santo. El versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Qué importante es la presencia del Espíritu Santo en María. Yo creo que cuando celebramos la Navidad tenemos que recordar a María, una mujer llena del Espíritu Santo, y cuando los seres humanos vivimos con la llenura del Espíritu Santo, entonces encaminamos nuestra vida al servicio de Dios. En segundo lugar, María es una mujer con mucha vocación de servicio. El versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Este es el segundo elemento importante. ¿Qué importante? El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo va de la mano con una mujer que tiene vocación de servicio. Yo creo que estos son elementos valiosos que todos necesitamos renovar en nuestra vida cuando celebramos la Navidad. Y finalmente, la tercera característica de María, aquí encontramos a María, una mujer dispuesta a encarnar en su vida la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un asunto especulativo, circunstancial, teórico para María. No, María encarna en su vida la palabra. Dice el versículo 38, María dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, la palabra no es solamente para pensar, reflexionar, recitar, sino que esa palabra se haga parte inherente de nuestro estilo de vida. Celebremos la Navidad, entonces, dando gracias a Dios por su Hijo, el Salvador, nuestro Redentor, el Rey de Reyes, el Señor soberano. Y demos gracias al Señor también porque Jesús nace en el contexto de una familia dispuesta a servir a Dios, porque están llenos del Espíritu Santo, tienen vocación de servicio y encarnan la palabra de Dios en su vida. Que eso también sea un desafío para cada uno de nosotros en esta Navidad. Vamos a orar, pidamos al Señor y preguntémonos cada uno de nosotros, ¿y yo estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Y yo tengo vocación de servicio? ¿Y yo estoy encarnando en mi vida la palabra de Dios? Que Dios obre por su Espíritu en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, esta mañana queremos pedirte que en este tiempo de celebración navideña, cada uno de nosotros podamos prepararnos, Señor. Preparar nuestro hogar, preparar nuestra vida, preparar nuestro corazón para celebrar, Señor, tomando en cuenta tu palabra. Señor, lo que tú nos enseñas en tu palabra, que podamos obrarlo en nuestra vida. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que pueda ser una Navidad donde la plenitud de tu Espíritu se manifieste en cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Señor, que también pongas en nosotros esa vocación de servicio. Renueva, Señor. Quita el egoísmo, quita la indiferencia. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón lleno de amor, con una vocación de servicio al prójimo.
Y Dios eterno, queremos pedirte también que podamos cada uno tomar en seriedad tu palabra y hacerla parte de nuestra vida. Obra en nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Benjamín, continuemos en este culto de adoración al Señor y que Dios bendiga nuestras vidas, queridos hermanos. Agradecemos al Pastor Juan por este espacio que nos ha permitido escuchar que la Navidad es un tiempo de esperanza y la esperanza no se pierde en el Señor. Así que todos estamos henchidos de la palabra del Señor esta mañana y vamos a salir con gozo a decirles a otros que hay esperanza a pesar que el mundo está en dificultades. Sí, hay esperanza en el Señor. Buenas nuevas de gozo y de paz es el canto con el cual queremos terminar este espacio cultural y también la predicación. Descansa, amigo mío, no te entristezcas ya, pues Cristo nuestro Salvador nació en la Navidad para vencer los planes y el poder de Satanás. Buenas nuevas de gozo y de paz, gozo y paz, buenas nuevas de gozo y de paz. Pues que Dios el Padre a un ángel envió para avisar a los pastores que en Belén nació el Salvador del mundo, el Mesías Redentor. Buenas nuevas de gozo y de paz, gozo y paz, buenas nuevas de gozo y de paz. Vinieron los pastores con gran júbilo a ver y a adorar al Salvador, el Hijo del gran Rey. Cantaron gloria en las alturas, Rey de Israel. Buenas nuevas de gozo y de paz, gozo y paz, buenas nuevas de gozo y de paz. Buenas nuevas de gozo y de paz tenemos y tenemos esperanza, hermanos. Oremos para despedirnos y finalmente cantaremos un himno también para despedirnos. Oremos. Dios, en esta mañana estamos contentos, felices de haber escuchado tu palabra, de haberte alabado, de saber que tú has estado con nosotros, escuchándonos y también, Señor, hablándonos. Señor, que podamos cambiar nuestras vidas siempre, que tengamos esa esperanza que tú nunca fallas, porque tú vendrás pronto, tú estarás con nosotros. Tú no nos desamparas, tú vives y reinas para siempre. Señor, que esta semana sea una semana diferente, que podamos hablar a otros de ti, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice al dador alegre. En los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Suenen dulces himnos gratos al Señor, dice el canto para despedirnos, ¿verdad? Así que cantemos este hermoso himno. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y al cantar de gloria que se oye en
nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Late en nuestro pecho noble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Un abrazo especial para cada uno. Que pasen una linda semana, una bonita tarde, y volvamos a reunirnos el próximo domingo a la misma hora en este culto familiar. No se olviden. Hasta pronto.